Ante todo, muy buenos días, tardes o noches al ingeniero Percinco Aguila Gómez, docente del curso de Circuitos Electrónicos 3 en la Universidad Católica Santa María, Facultad de Ingeniería Electrónica. En esta oportunidad vamos a presentar el proyecto de un transmisor de radiofrecuencia de 30 watts aproximadamente. Como podemos ver, aquí tenemos el diagrama de bloques. El diagrama de bloques consta en el micrófono, que en este caso es la señal de entrada que vamos a tener, la cual va a ser preamplificada. Luego de esto, el preamplificador de audio, como podemos observar, en el siguiente bloque de nuestro micrófono. Luego de esto, el transmisor verónico, el cual va a realizar justamente la modulación para FM. Luego de esto tenemos la etapa de amplificación, la primera etapa de amplificación, un amplificador clase C. Por último tenemos una etapa extra de amplificación para llegar a la potencia requerida, en este caso que son 30 watts. Luego de eso, obviamente para cada uno de estos necesitamos una fuente de alimentación, la cual va a alimentar tanto al micrófono, preamplificador, transmisor verónica, amplificación las dos etapas de amplificación. Y por último también tenemos la etapa de la antena, que es un análisis único para eso. Para lo cual voy a dar el pase a mi compañero para que empiece a explicar un poco más sobre el preamplificador de audio. Bueno, en mi caso, esta vez explicaré lo que sería nuestro preamplificador. Primero empezando con que nuestro generador de funciones simular lo que es un micrófono que tiene un límite de 80 a 3.3 kHz. También lo que es la voz humana tiene alrededor de 0.8 voltios aproximadamente, y por eso es que hemos puesto en este caso 100 milivoltios pico. También tenemos dos condensadores que sirven de acopio para nuestro transistor, y también nuestro transistor está siendo alimentado por 5 voltios. Algunas especificaciones de nuestro transistor sería que tiene un voltaje máximo de 30 voltios, su polaridad es NPN, y su voltaje de saturación sería uno de 200 milivoltios, con una corriente máxima de 0.1 amperios. Empezamos la simulación y podemos ver mediante el osciloscopio que mientras que acá arriba está nuestra señal original, en la parte de abajo está nuestra señal ya preamplificada, que en primera sería de 197.111 milivoltios. Este se convertiría en 1.771 voltios, que tendría una ganancia aproximada de 9. Ahora daré a mi compañera que explique el circuito siguiente. Bien, buenas tardes, ingeniero. El día de hoy yo voy a explicar la parte del transistor tipo Verónica. Mi nombre es Matías Medrano. Y como podemos observar, nosotros tenemos un transistor Verónica, el cual funciona a una frecuencia de oscilación de 100 MHz. Nuestro sistema está basado en estos transistores, el MRF5711L, los cuales son transistores NPN de alta frecuencia, diseñados para funcionar hasta 8 GHz. Y también nuestro sistema se basa en este varicap doble, el BB204, el cual funciona como un modulador. Nosotros por esta línea, la cual hemos conectado a tierra en este caso, conectaríamos una señal de entrada de un micrófono, representada por un generador senoidal, o directamente, como ya mencionó mi compañero, a partir de un preamplificador. Esta señal ingresa al modulador, al cual tenemos una señal de radiofrecuencia oscilante aquí, y tenemos una señal modulada en este canal. Esta señal eliminamos su parte en continua gracias a estas dos bobinas de choque, las cuales nos permiten evitar un acoplamiento de señal DC, es decir, nuestra salida será una señal pura AC. Y también
Tenemos aquí este filtro LC, un tanque conformado por estos tres componentes, la bobina 3, la bobina 4 y el capacitor 5, los cuales también nos evitarán cualquier posible armónico. Bueno, ingeniero, yo soy Gustavo Kimper, le voy a explicar el amplificador. El primer amplificador que vamos a utilizar. El amplificador del circuito es un amplificador clase C, ya que la salida del circuito del transmisor se encuentra aproximadamente a los 50 ohmios. Intentamos igualar esta impedancia a la entrada del amplificador, ya que es muy baja. Para transformar esta impedancia se le agrega una etapa compuesta por dos capacitores de 30 y 100 picofaradios y dos bobinas de 120 y 30 nanohenry. Se puede pensar que el transistor sirve como un switch que se activa o desactiva según el periodo positivo o negativo de la señal de entrada respectivamente. Algo importante del circuito es la etapa del final, conectada al colector del transistor, se encarga de remover el voltaje DC de la señal. Durante el periodo positivo, el transistor conduce, lo cual se puede imaginar como si el colector se conectara al emisor, lo que pensará que es la corriente del colector que viene desde la fuente de alimentación, bajará a través del transistor hacia la tierra y se acumulará un campo magnético en la bobina, y al mismo tiempo el voltaje de la etapa final se descargará a través de la antena, provocando otro flujo de corriente hacia el transistor. Durante el periodo negativo, el transistor no conducirá nada, por lo que ninguna corriente puede pasar a través del colector al emisor. El campo magnético se habría acumulado y se descarga y genera una corriente a través de la etapa final en la antena. Bueno, en esta parte tenemos el amplificador de potencia, en el cual, bueno, lamentablemente en el multisim el transistor de potencia no lo hemos encontrado, así que estamos utilizando un transistor virtual. Bueno, pero en realidad es reemplazable con el transistor BL-Y90, el cual es un transistor de potencia y de alta frecuencia. Así que en realidad es un circuito bastante interesante. Está alimentado con 12 voltios, igual que todo el circuito en general. Tenemos nuestro primer capacitor para acoplar la señal y eliminar frecuencias parásitas. Luego de esto, bueno, primero que nada, este amplificador fue diseñado para estar en 70 watts de potencia, pero eso solamente era idealmente al tener una entrada de 10 watts, cosa que no tenemos. Tenemos una entrada aproximada de 1 a 2 watts, así que por ende hemos aplicado este amplificador, obviamente variando algunos tanques LC para, bueno, obviamente tener una mejor respuesta en frecuencia en base a la potencia de entrada que tenemos. Bueno, básicamente tenemos justamente estos 4 capacitores son capacitores que, bueno, en realidad se ponen en paralelo, ya que no existen capacitores de tan alta potencia para este amplificador que sean para RF, por ende se suele siempre partir en muchos capacitores. Luego de esto hemos calibrado las bobinas y los capacitores para que se acoplen a la frecuencia a la que estamos trabajando. Bueno, la corriente de consumo que va a tener este amplificador va a ser aproximadamente de 7 a 8 amperios, como máximo, obviamente. Y bueno, y como les comenté, este amplificador es casi imposible que se produzcan oscilaciones parásitas, porque la supresión de segundas armónicas es mejor que 45 decibelios, así que es prácticamente imposible. Luego de eso tenemos, bueno, algunas bobinas las cuales pueden ser construidas, como por ejemplo la bobina L14, la cual tiene 3 vueltas sobre aire en 7 milímetros. Tenemos bobinas de choque de RF, en este caso la bobina L17, y también la bobina, ¿dónde está? La bobina de aquí arriba, la L16, no la veía muy bien. Luego de eso también tenemos las bobinas de 15 vueltas de alambres de 0,5 milímetros sobre el resistor de
47K, mejor dicho, a 1 watt, ¿no? Que esto va a funcionar como toroide básicamente. Así que justamente esta bobina es una de las más importantes. Nuestra bobina en este caso es la L10, la de 13 nanohenrios, la cual tiene una construcción justamente dentro de una resistencia, ¿no? Es algo bastante curioso. Y luego de eso, las demás bobinas, su construcción normal, una bobina con vueltas y con un milimetraje preciso, para así poder obtener el siguiente circuito, ¿no? Como nosotros podemos observar, nuestra oscilación máxima, bueno, en el circuito como tal, es de... bueno, el circuito demora en estabilizarse. Vamos a adjuntar en el video todo con respecto a esto, pero en nuestras oscilaciones máximas de pico pico, por ejemplo, en este caso son... A ver, vamos a verlo. Son aproximadamente 101 voltios, lo cual nos da una potencia aproximada de 30 watts. Así logrando, bueno, una potencia mayor de la que se nos propuso en el curso como tal. Bueno, luego de esto vamos a compartir la antena. En cuanto a la antena, nosotros hemos diseñado una antena la cual, bueno, tiene un patrón de radiación bastante interesante, que es el que podemos ver aquí. Esta antena se le llama también antena Yagüe, la cual justamente consta en barras paralelas, las cuales van a ir unidas en un conductor en medio, obviamente. Bueno, tenemos justamente el campo de radiación aquí en cuanto a nuestra antena, el diagrama de radiación. Podemos observar que el programa que estamos utilizando, en este caso Galana, es un programa bastante interesante para realizar los diagramas polares de radiación que tenemos, que como podemos observar aquí, a la frecuencia a la cual oscila nuestro circuito, que en este caso son 100 MHz. Hemos escogido 100 MHz para así poder dar a oscilar. Nosotros, si le damos Start, va a crearnos nuestro campo y podemos observar que está aquí todo. Podemos ver tanto de manera, bueno, polar como de manera temporal, ¿no? Luego de esto también podemos ver la gráfica en 3D que se nos va a generar. Como podemos observar, la gráfica en 3D es la siguiente. De esta manera es como de esta manera vamos a tener el patrón de radiación dentro y fuera de la antena, para así poder ver cuáles son los puntos máximos de radiación y ver cómo ubicar físicamente esta antena. Bueno, también hemos encontrado que, bueno, esta antena tiene ciertos parámetros, los cuales son la ganancia, la relación señal-ruido, el patrón de radiación, que es lo que ya les mostramos, y por último la impedancia, que bueno, creo que es lo más importante, que bueno, sabemos que es un valor complejo, ya que las antenas tienen justamente la característica de tener un valor complejo, que nos indica la oposición, obviamente, bueno, que presenta la antena al paso de la corriente alterna, como podemos observar. Justamente el patrón de radiación es lo que nos ayuda a entender la impedancia también de la antena, aunque la antena es seleccionable dentro del Galana. Bueno, en este caso nuestra antena podemos observar que tenemos una impedancia, aquí la podemos observar, de 232.93 más 525.52 ohmios. Obviamente una impedancia imaginaria, ¿no? Con parte imaginaria, un número complejo. Así que de esta manera podemos observar que nuestra impedancia nominal es de 50 ohmios más abajo, ¿no? En el SWR. Y obviamente en un espacio libre, ¿no? Todo lo hemos simulado en espacios libres en base a este programa. Bueno, de esta manera obtenemos una simulación verídica y fácil y rápida de nuestra antena.
Como podemos observar, el circuito ha sido estabilizado correctamente. Bueno, como podemos observar, bueno, vamos a primero vamos a esperar un poco para que vean que se estabiliza y su potencia máxima es de 37.8 watts con una impedancia de 50 ohmios, que se puede obviamente aumentar a 75 como una antena, pero en este caso la antena que hemos diseñado tiene una impedancia de 50 ohmios. Bueno, vamos a medir las señales, por lo cual voy a dar stop al simulador para que vean que todo está correctamente simulado. Podemos observar que no hay ninguna señal de entrada, no hay ningún generador de funciones, no tenemos nada conectado hacia nuestro osciloscopio. Es más, todo está corrido correctamente. Bueno, desde el principio también que lo hemos corrido y vamos a poder ver en el informe. Luego, bueno, no en el informe, en el video. Lo único que tenemos aquí es el negativo, que en realidad solamente lo hemos puesto como referencia del multisim. Como podemos ver, no hay ningún otro sitio donde provenga una señal negativa, ¿no? O sea, no. Y definitivamente no. Por eso le hemos también puesto por partes aquí nuestro osciloscopio para que podamos explicarlo mejor. Vamos a darle pausa. Vamos a estopear y bueno, vamos a ver de dónde provienen las señales del osciloscopio. Primeramente, nuestra señal del osciloscopio, la señal amarilla, podemos observar que proviene de la salida de nuestro amplificador clase C. Podemos ver que es una señal oscilante bastante limpia, muy semejante a una señal senoidal, casi idéntica, la cual obviamente ha sido procesada y tratada en el amplificador clase C. La señal azul es la que proviene de nuestro oscilador Verónica, ¿no? Que es la que tenemos aquí, la señal azul, en el oscilador de la izquierda. Luego de eso tenemos la señal verde, que es la señal que pasa después de nuestro condensador, ¿no? De nuestro condensador de 100 picofaradios. Como podemos ver, está solamente un poco reducida en amplitud, ya que obviamente alguna potencia se ha disipado en el condensador. Luego de eso tenemos la señal roja. La señal roja es, obviamente, tenemos aquí que es la señal de entrada a base de mi transistor MRF 5711, que es un transistor de alta frecuencia. Como podemos ver, la señal roja está un poco parecida a un diente de sierra, pero se estabiliza bastante bien con el transistor en conmutación que vamos a tener. Luego de ello pasamos directamente a nuestra siguiente etapa de amplificación y podemos observar que tenemos aquí la señal de salida de todo el circuito. Bueno, que en realidad es una señal senoidal muy parecida, se ha deformado un poco debido a la cantidad de transistores y bobinas que tenemos, pero muy similar a la que teníamos anteriormente. Vamos a ver cuál es su voltaje pico-pico. Podemos observar que su voltaje pico-pico es aproximadamente de 110 voltios. O sí, 109.49 voltios pico-pico. Lo cual nos da una potencia de 37 watts. Como podemos observar aquí. Que estamos midiendo con el medidor de multisim. El cual lo sacamos directamente de aquí. Como podemos ver, puntas de prueba. Y lo conectamos directamente aquí. Bueno, en este caso no nos va a botar nada debido a que le hemos dado stop a nuestra simulación, pero como hemos podido ver en todo el momento de la simulación, es que sí tenemos 38 watts como se debe. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte, esperemos les haya gustado. Un abrazo, cuídense mucho, hasta la próxima.